en esta tarde estupenda para pasear, pero también para estar aquí, porque no. Como sabéis, hace 3 semanas, 4 semanas, tuvimos una charla aquí que nos dio José Ramón Ariño. Hoy la mitad de la sala se llama Ramón, y sobre la Constitución de Cádiz de 1812, que estuvo muy bien, y nos hemos quedado con ganas. Por eso, hola, buenas tardes, por eso la charla de hoy sobre las otras constituciones del siglo XIX. La va a dar Ramón López Domecq, el segundo Ramón, hay otro Ramón ahí, es curioso hoy esta tarde. Y bueno, pues sobre ese siglo XIX tan agitado, como lo ha sido el XX, y veremos a ver, porque el XXI lleva un camino que no sabemos. Así que le agradecemos mucho a Ramón López Domecq que nos dé esta charla. Él hace también 1 mes, 2 meses, anunció una charla con un título muy curioso, muy intrigante, que era Las leyes de pobres, por lo menos para mí, que no tenía ni idea, las leyes de pobres. Y bueno, una charla que resultó tan interesante como llamativo era el título, para los que no lo conocíamos. Y bueno, por tanto ya lo conocemos. Seguro que la charla de hoy va a estar tan bien como lo estuvo la otra que os digo. Ramón, cuando quieras, empiezas. Al final, cuando él intervenga, podremos preguntar o lo que nos parezca. ¿Te puedo robar un poquito de agua? Sí, claro. Gracias. Muchas gracias, por supuesto. Muchas gracias. Nada. Salud. Dices que el siglo XIX es tan pintoresco, como tan agitado como el XX. Es igual de agitado, pero el XIX es mucho más pintoresco. Es más motivo para que Valle Inclán escribiera lo que escribió, y en el siglo XX no hay motivo a lo que Valle Inclán escribió. Bueno, pues fuera parte, como decimos en mi tierra, fuera parte de eso, y yo soy un fan irredento del diccionario. Y entonces lo primero que he hecho ha sido ir al diccionario. Constitución, ley fundamental de un Estado con rango superior al resto de las leyes, que define los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes institucionales y la organización política. Eso es una Constitución. Por lo tanto, no se le puede pedir otra cosa más que eso. Entonces, ¿es la Constitución una ley o es una norma? Primera pregunta, porque un cuadro que encuadra, bueno, perdón la redundancia, un marco que encuadra una serie de cosas, una serie de actuaciones, es una norma. Sin embargo, la ley obliga a su cumplimiento y, por tanto, la Constitución es una ley por encima de la norma y está por encima de todas las demás leyes. Un alemán del siglo pasado, se llamaba Levestein, dio la definición de Constitución según su contenido y, sobre todo, según sus resultados, en 3 grupos. Decía que había constituciones normativas, es decir, aquellas que imponían la norma y se cumplía; constituciones nominativas, es decir, que no se imponían, pero que se tenían en cuenta; y constituciones semánticas, es decir, que estaban ahí, nadie les hacía caso y todo el mundo sabe que no le hacían caso. En el siglo XIX hay 3 normativas y una semántica, la última, ya lo veremos en su momento. Decía el gran politólogo Adolfo Posada, que acogió las primeras décadas del siglo XX, que la principal característica de las constituciones españolas del XIX es que eran pendulares, es decir, que cada una se hacía para ir al extremo contrario de lo que había dicho la anterior. Y entonces Levestein ya tenía que poner un 4º tipo, las pendulares. Eso también es así. Bueno, pues en España en el siglo XIX tenemos nada más y nada menos que 7 textos constitucionales y 2 estatutos. Por cierto, antes de que se me pase, enhorabuena a quien haya hecho el cartel anunciador. Es precioso y clarísimo. Ana. Sí, pues enhorabuena, Ana. Entonces, el primero es el Estatuto Napoleónico de Bayona, de 1808.
La primera constitución es la PEPA de 1812, de la cual tuvimos cumplida noticia y desarrollo en la charla anterior. Tercero, el Estatuto Real de 1834. Cuarto, la Constitución Progresista de 1837. Quinto, la Constitución Conservadora de 1845, con dos añadidos, un acta y una ley, que se le añadieron después. Séptimo, la gloriosa, la Constitución de la Revolución Gloriosa de 1869. Octavo, un proyecto de Constitución Republicana Federal en 1873. Y noveno y último, la Constitución de la Restauración Borbónica con Cánovas del Castillo en 1876. El Estatuto Primero y la primera Constitución la hemos dejado porque ya tenemos cumplida noticia de ella, y vamos al primer texto, que es el Estatuto Real del año 34. El Estatuto Real del 34 tiene como característica que es que los ministros, Martínez de la Rosa y compañía, se lo presentan a la reina regente, a doña María Cristina de Borbón dos Sicilias, y le dicen exactamente en el prólogo que le llaman la atención sobre su deber de la gloria de restituir normalidad en la nación, emplea ese término, nación, la gloria de restituir normalidad en la nación, incluyendo a los carlistas que estaban en guerra, en la primera guerra carlista. Entonces, esa restitución que le dan el honor a la regente pasa por la convocación, no convocatoria, convocación, es el término que emplean, de unas cortes que están compuestas por una serie de personas emanadas de las juntas provinciales, como la del 12. Las juntas provinciales mandan a una serie de representantes. Estas cortes serán bicamerales, pero no tienen dos cámaras, tienen dos estamentos, clases, ¿no? Escalones sociales, próceres, que son los de arriba, y procuradores, que son los de abajo. O sea, ya empezamos distinguiendo en la distinción social de los unos y los otros. Bien, para entonces, para el año 33, Javier de Burgos había hecho la división administrativa del país en provincias. Los viejos reinos habían terminado y las provincias, que se parecen mucho a las de ahora, son casi iguales, ya eran una realidad administrativa distinta. Mendizábal había empezado la desamortización en 1833, la terminó en el 37. Y además se había perdido todo el territorio americano excepto Cuba y Puerto Rico. O sea, el país era otro. El país era completamente distinto y, por tanto, era necesario una constitución que pusiera en actualidad y, según decía el prólogo de los ministros, restituyera la normalidad a la nación. Bien. La reina regente no tenía ninguna gana de constitución, le venía muy mal, pero el motín de los sargentos de la granja, en el año 36, y las prédicas, tanto de conservadores como de liberales, la convencieron para que la aceptara. Y en esas condiciones se hizo la primera Constitución democrática en España en 1837, que es de una importancia excepcional, porque, aunque no va muy allá en eso de la democracia y tal, echa las raíces, echa las bases, y sobre todo ya somos un país con una constitución adecuada a sus circunstancias, porque a la PEPA, digámoslo con mucho cariño, tenía mucho romántico, se iba muy por encima de las posibilidades del país, como nos explicaron muy bien hace algún tiempo. Empieza de la siguiente manera: yo, doña Isabel, y en su nombre y minoría de edad, la reina viuda doña Cristina, y ponen tal y cual. Y la reina viuda doña Cristina, al final, en la firma de la Constitución, antes de Argüelles, que era el presidente del Consejo de Ministros y que fue el primer firmante, dijo literalmente, escribió literalmente, que acepto esta Constitución
y a ella me adhiero en nombre de mi augusta hija. O sea, la cosa ya está perfectamente clara. 2 meses después se inició el proceso de ¿cómo se llama?, de abolición de los señoríos. De los señoríos, es decir, del régimen de posesión señorial de la tierra. No es casualidad. Empieza de la siguiente manera, de una manera muy espectacular, o sea, promete mucho. Las Cortes Generales han decretado y sancionado, y nos, es decir, la regente María Cristina, de conformidad aceptado los siguientes 2 puntos. Siendo la voluntad de la nación revisar en uso de su soberanía la Constitución política promulgada en Cádiz el día 19 de marzo de 1812, ¿no? O sea, siendo la voluntad de la nación y en uso de su soberanía. Esto es suficiente para considerar que hay una voluntad del pueblo, es decir, que la soberanía reside en el pueblo. Teóricamente sí, porque está ahí escrito, siendo su voluntad delegada tal, y expresada por medio de las Cortes, haciendo uso de su soberanía, pero no parece que sea suficiente en cuanto que esas Cortes estuvieron convocadas con un sufragio bastante restringido y con una, digamos, una presión social por parte de los conservadores que impusieron una determinada circunstancia, sobre todo en forma de Senado. Téngase en cuenta, recuérdese que la PEPA era unicameral y aquí se introduce el Senado, no como próceres y procuradores, sino como senadores y diputados. Pero ahí está, ahí se produce el Senado. El sufragio era censitario, aunque un poco más laxo que el del Estatuto Real, que era muy estricto. Entonces, en estas condiciones, no se sabe si la expresión, la voluntad popular, siendo su voluntad en uso de su soberanía, yo diría que no es suficiente para decir que la soberanía reside en la nación, como dice una de las constituciones posteriormente en su artículo 1. Bien. El poder ejecutivo estaba en el rey, que era inviolable. Sus ministros respondían de las leyes que él les sancionaba y por lo tanto si había que juzgar a alguien, juzgaban a los ministros, no al rey, que no se podía tocar. Eso, en cierto modo, no nos sorprende. Por otra parte, el poder legislativo estaba, y ahí viene la importancia de la palabra y a la carga semántica de las palabras, en las Cortes con el rey. Es decir, el rey intervenía. Podía meter mano en el texto legal que estuvieran las Cortes discutiendo y si quería podía vetar todo o parte y por lo tanto el legislativo iba a medias entre las Cortes y el rey. Si había regente, pues llamaba una regente como María Cristina, que era una mujer muy determinada, esto se notaba y se notaba bastante. Y el poder judicial, lógicamente, entre los jueces y los tribunales. ¿Cuáles son las novedades que presenta esta Constitución para que tenga tanta importancia? Pues una, el título primero sobre los ciudadanos, y hace una lista de derechos, entre ellos la garantía jurídica de que no se van a conculcar. Ya es mucho para ser 1837. En segundo lugar, a los territorios de ultramar se les designa con la palabra dominios, no territorios, ni colonias, ni provincias, dominios. En tercer lugar, se regulan las provincias y las diputaciones provinciales. Ya la provincia es un término administrativo, por lo tanto, tiene su gestión administrativa propia y además una diputación provincial que tiene un funcionamiento prácticamente igual que hasta ahora, por primera vez en la historia de España. Y sobre todo, el sufragio es censitario,
pero mucho más permisivo que con el estatuto. Había una Cámara alta, el Senado, y una Cámara baja, los diputados. Con la importante novedad del Senado, porque a la Pepa, como acabo de decir, era unicameral, ¿no?, el rey elige a los senadores de cada provincia entre una terna que le han presentado las juntas que han mandado a los representantes políticos a hacer la Constitución. O sea, el Senado, que tiene mucho poder, que actúa con el rey elige, cada circunscripción presenta una terna y elige a uno. La del 45 los nombraban por Real Decreto, como voy a decir dentro de unos momentos, y por lo tanto es absolutamente visible que la labor de esta Cámara era guardar privilegios, es decir, guardar ciertas actitudes, ciertos valores que si no la hubiera se podían perder. Es una concesión a los moderados, ¿no? Entonces, evidentemente, esta solo es una de las concesiones a los moderados, no la única. Y el último detalle importante es que solamente se reglamenta un aspecto de la legislación que necesita la doble lectura, pasar por la Cámara Baja y después pasar por la Cámara Alta: los impuestos. Los demás son independientes, tienen la atribución de proposición de leyes independientemente el uno del otro. Pero los impuestos y la deuda pública tienen que pasar primero por la Cámara Baja antes de subir a la Cámara Alta. El resto de los artículos pues siguen, en fin, una normativa más o menos técnica, pero hay un título que está dedicado a la sucesión al trono y otro que está dedicado a la regencia. Sabían que había habido el problema de la sucesión de los carlistas, cuando Carlos María Isidro dijo que nada de que heredara a la niña tan niña y la ley sálica, y que él tenía el derecho, y además la niña era menor de edad, tenía 3 añitos cuando murió su padre y había una regente. Pues bien, en la Constitución se hace un título entero sobre la regencia y otro título entero sobre la sucesión. Es evidentemente un paso importantísimo. Comparado con lo que había con Fernando VII es un paso de gigante, pero comparado con lo que vendrá después es todavía un poco timorato. No tengo más remedio que citar a Alfonso Mateo Sagasta, con guión en medio, lo que demuestra que es descendiente directo de don Prásedes. En su libro Nación sostiene que este es el momento en el que nace España tal como la conocemos. O sea que eso de que España es un gran país que tiene más de 400 años, yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con Mateo Sagasta en que dentro de 7 va a cumplir 200. Esta Constitución ya conforma el país en la forma en que lo conocemos. Por eso, y además abre la puerta a otras muchas constituciones posteriores, tanto en España como fuera de España. Fue un modelo a seguir. Bien, primer movimiento pendular. La Constitución de 1845 fue producto de una reacción conservadora. Es el fracaso clarísimo de la burguesía revolucionaria. Desde el año 37 hasta el 45 ha habido una serie de sucesos y ha habido una serie de revueltas y de revoluciones al rebufo de lo que estaba pasando en Europa, y en el año 38 se produce un pronunciamiento de Narváez que es sofocado, pero que anuncia que van a venir más, además de los que ya había habido. En el año 40, una ley de ayuntamiento emanada por su cuenta del Senado, claramente anticonstitucional, produjo una revolución.
En Europa, el ciclo revolucionario, el 40 es un año muy caliente, pues en España se produjo esto a propósito de la ley claramente anticonstitucional de ayuntamiento. Y María Cristina se fue, huyó, no fuera que le pasara algo. Se puso de regente del 40 al 43 Espartero, que era liberal, era un espadón, pero era liberal. Entonces, la regencia del liberal Espartero hasta el año 43, que es cuando se proclama la mayoría de edad de doña Isabel II. Esta inestabilidad, que promueve muchos golpes, muchos pronunciamientos, dicho sea de paso, la palabra pronunciamiento es una de las exportaciones del idioma español a todo el mundo. Se dice así en cualquier parte de Europa occidental, como siesta, como fiesta o como cuesta. Son palabras que hemos exportado. Pronunciamiento, entre ellos el más famosísimo, el de Diego de León, que terminó con su fusilamiento por la importancia militar y política de este personaje. Entonces, hubo un segundo pronunciamiento de Narváez, que a pesar de que ya le habían ahogado una conspiración y le habían hecho fracasar en uno, esta vez triunfa y se impone como jefe de gobierno. ¿Bien? Entonces, en el año 43, cuando se decreta la mayor edad de la reina, en el año 44 los conservadores ganan las elecciones y comienza eso que se llama optimistamente la década moderada. En ese mismo año 44 se creó la Guardia Civil. En ese mismo año 44, viendo que el ambiente había dejado de estar enrarecido, volvió doña María Cristina de Borbón dos Sicilias a seguir con sus negocios, que se estaba haciendo rica, entre otros pequeños asuntos, con el tráfico de esclavos. Y entonces, en este año 44, fue cuando la gente apodó cariñosamente a Ramón Narváez como el Espadón. Entonces, todo muy moderado, como se puede ver. Bueno, la Constitución del año 1845 tiene una característica que es predominante sobre todas las demás. No fue producto de un proceso constituyente. Fue una decisión personal del Espadón. Así de claro. No hubo una elección para que fueran una junta y mandaran unos delegados, no hubo unas elecciones a Cortes Constituyentes que se reunieron para redactar la Constitución. Simplemente fue una decisión personal de Narváez, porque en su grupo de moderados había unos que le llamaban los puritanos, que decían que con la del 37 bastaba, que debidamente interpretada les podía servir exactamente igual, y no había que reunir otra. Pero entonces en Cánovas del Castillo estaba ahí, un jovencísimo Cánovas del Castillo empezó precisamente ahí. Pero entonces Narváez vio que una parte de su equipo de moderados se le podía escindir e impuso la Constitución Manu Militari. Eso ya dice qué clase de Constitución vamos en el año 45. ¿Bien? Es un texto evidentemente doctrinario, es decir, está hecho no para discutirlo, sino para aprendérselo y aplicarlo a la fuerza. Y es una Constitución clarísimamente normativa, de las primeras de Levestein, aunque empieza diciendo que se hace para modificar la del 37, no anular, sino modificar. Bueno, tuvieron esa finura. El título primero de los ciudadanos evidentemente es casi igual que la del 37, no van a retroceder ahí. Si hay momentos de cercenar libertades ya se hará, pero no vamos a retroceder en la Constitución y decir que no, que tienen menos derechos, que no tienen tantos. Eso está claro. Encabeza la Constitución la reina, de 15 años. La soberanía está en las Cortes con el rey. O sea, el rey, al igual que en la anterior, era parte del poder legislativo. Los ministros
igual que en la anterior, respondían de lo que el rey hacía porque era absolutamente intocable. Pero el Senado se nombra por Real Decreto. Los senadores por Real Decreto. Y vitalicios moderados, década moderada, senadores nombrados por Real Decreto y con cargo vitalicio. Y hay una lista de quién puede ser senador que parece, pues eso, el gota de la época, lo más selecto y lo más granado de la sociedad. Obispos, arzobispos, jefes militares, presidentes de diputaciones, presidentes del Congreso, en fin, eso. Y entre eso, la reina, al dictado de sus, como es natural, de su jefe del Consejo de Ministros, nombraba. Evidentemente, no hay que hacer ningún comentario. Y al igual que en la anterior, la doble lectura, es decir, que la ley pase primero por la Cámara Baja antes de subir a la Cámara Alta, no se aplica nada más que a los impuestos. Los demás no. Tienen la potestad de iniciativa legal, la una y la otra independientemente. El Poder Ejecutivo, evidentemente, es del rey, claro, que ocupa un título larguísimo. Se desgranan con mucho cuidado todas sus atribuciones, que son muchas. Es un rey absoluto, que además encima nombraba a los senadores que tenían capacidad de iniciativa legal, pues más absoluto todavía. Pero el título primero se reservaba los derechos de los ciudadanos, no vaya a ser que alguien piense que se los vamos a quitar. Esta Constitución presenta una novedad muy llamativa. Hay un título aparte sobre la regencia y hay otro título aparte sobre las diputaciones provinciales y ayuntamientos. Los ayuntamientos eran elegidos por los vecinos. Son los vecinos los que eligen al alcalde, como todos sabemos. Aquí sí. Lo que pasa es que si hay un cacique local con la fuerza necesaria para decir a quién hay que elegir, pues lógicamente ya hay menos libertad de elección. Hay otro título entero sobre impuestos que reciben la bonita palabra que a mí me gusta mucho de contribuciones. Contribuciones. Todavía siendo yo niño, el delegado de Hacienda de mi pueblo era el recaudador de contribuciones, no de impuestos. Por cierto, era un señor simpaticísimo. Firman la Constitución la reina, Narváez y todos los ministros. Pero en el año 1854, unos años después, se produce la famosa Vicalvarada y se inicia el bienio progresista con Espartero y O'Donnell. El pronunciamiento de Vicálvaro tuvo más éxito del que parecía, se reunió más ejército del que ellos esperaban, marcharon sobre Madrid y quitaron del gobierno a Narváez para poner a O'Donnell. Entonces se abre eso que se llamaba el bienio liberal, no progresista, el bienio progresista. Y O'Donnell forma un partido político que se llama Unión Liberal. Lo de unión, pues ya hemos visto en la España contemporánea lo que resulta. La Unión de Centro Democrático, la Unión Progreso y Democracia. Unión significa que aquello es una especie de rompecabezas donde hay tantas tendencias que no se puede barajar debidamente. De hecho, O'Donnell acabaría con este asunto proclamándose a sí mismo jefe de gobierno manu militari. Muy bien. María Cristina huye a Francia por segunda vez y se fue por la frontera de Portugal, primero porque estaba más cerca, segundo porque el camino era más corto y tercero porque sabía que si se iba por Irún la iban a estar esperando. Pero no se fue por la Vicalvarada, se fue porque hubo unas cortes. Espartero había prometido, había dado su palabra de que si el movimiento tenía éxito, convocaría unas cortes con sufragio universal constituyentes, pero sacaron un rinconcito para abrir una comisión de investigación sobre la regente.
cuyos negocios eran visibles, no como ahora que van de tapadillo y salen, ¿no? Eran visibles y todo el mundo sabía que estaba haciendo verdaderas barbaridades. Entre otras cosas, aprovecharse de su puesto para el tráfico de esclavos entre África y América, que le estaba haciendo ganar muchísimo dinero. O sea, la primera vez se fue porque hubo un movimiento de reacción y huyó por si acaso, pero esta segunda huye de la comisión de investigación. Las cosas son así. Ya no volvió, ya se quedó con su marido, don Agustín Fernández, llamado popularmente Fernando VIII, porque tenía tanta mano en la corte y tanta mano en ese ámbito como el propio rey Fernando VII. Se estableció en París, donde siguió haciéndose rica hasta que se murió con 78 años. Bien. Espartero se enfrenta a la convocatoria de unas Cortes que van a hacer una Constitución nueva, no van a reformar la del 45. Esta Constitución sí es fruto de un proceso constituyente, esta sí. Esta es el producto de unas elecciones de las que salen unas cámaras que discuten artículo por artículo una Constitución, ¿no? Y entre tanto, ese mismo año que empiezan las discusiones, no es casualidad, se produce la desamortización de los bienes de propios de don Pascual Madoz. No es casualidad. Antes no hubiera podido de ninguna manera. Esta Constitución de 1856 nunca se promulgó, por eso se llama la nonata, como San Ramón. Mira. Porque nunca llegó a promulgarse, pero está entera, incluso firmada. Lo que pasa es que, digamos que a O'Donnell le pareció mal y dio un golpe, se impuso, disolvió el partido y gobernó manu militari hasta el año 68. Bueno, pues evidentemente esta Constitución tiene un artículo primero que no deja lugar a dudas. Y estamos en 1856. Todos los poderes públicos emanan de la nación, en la que reside esencialmente la soberanía, y por lo mismo pertenece exclusivamente a la nación el derecho de establecer sus leyes fundamentales. No puede estar más claro. Esto a Narváez le dio urticaria, pero a O'Donnell también. Se asustó. Dijo, a ver si hemos ido demasiado lejos. Pero a ver qué decía el texto constitucional. No obstante lo cual, el legislativo sigue siendo de las Cortes con el rey. En aquellos tiempos ya estaba la Segunda República, había pasado ya la Segunda República Francesa, que había derivado a un imperio, y por lo tanto la forma que no fuera monarquía, y además una monarquía interviniente, pues no estaba bien vista. Siguen siendo las Cortes con el rey. El rey encabeza el Ejecutivo y se escapa al artículo de la igualdad de todos los españoles ante la ley, porque este es inviolable. Son los ministros los que firman las leyes, los que las ponen en marcha, y si hay que agarrotar a alguien, que sea el ministro. Por cierto, tanto en la Constitución anterior como en esta, a los ministros solamente los podía juzgar el Senado. O sea, el Senado tenía una labor legislativa y una labor judicial, cuando había que encausar a un ministro. No tengo noticia de que hubiera que enjuiciar a ningún ministro, pero estaba en la Constitución. Entre sus grandes aportaciones, que tiene alguna importantísima, está la enseñanza primaria gratuita y obligatoria. Está en la Constitución. La ley Moyano, benemérita ley Moyano, es del año siguiente. Aunque la Constitución no se aprobó, pues lógicamente el gobierno de O'Donnell entendió que esto tenía que hacerse así, y por eso está la ley Moyano al año siguiente de esta Constitución, que se quedó en el tintero, aunque está recién terminada,
aunque ya estaba terminada. Dicho sea de paso, en los repertorios actuales, cuando uno coge un libro que dice textos de las constituciones españolas, por ejemplo el de Zaragoza de Letras Hispánicas o el de UNSA, no sale. No sale porque, claro, como no se promulgó. Yo la he encontrado en la página web del Instituto de Estudios Políticos y Constitucionales. Ahí sí está. Pero en los libros que hay en las librerías no. Por último, una cosa muy interesante. Hay un título sobre la modificación de la Constitución. Esa vocación de permanencia se instituye por un procedimiento de reforma muy complicado, procedimiento agravado que se llama, como para desanimar a quien quisiera tocarla. Había mucho que guardar e hicieron un procedimiento. Nosotros sabemos mucho de eso porque nuestra Constitución actual tiene un procedimiento de modificación que es casi imposible. Casi imposible. Pues la del 56 también. Lo que pasa es que querían guardar todo lo que democráticamente habían conseguido. La abrupta intervención de don Leopoldo O'Donnell frustra la puesta en marcha de esta Constitución que se queda en el tintero y acaba el bienio progresista. Entonces, no solamente acabó con ella, sino que hizo un acta adicional a la Constitución del 45, con 60 artículos, que es prácticamente una corrección de la Constitución del 45, adaptándola a su mandato personal, sin decirlo, claro, y la encabeza la reina, pero la firma solamente él. En Palacio, firmado Leopoldo O'Donnell, presidente del gobierno, del Consejo de Ministros, se llamaba entonces, presidente del Consejo de Ministros. Y en ese acta había un detalle muy bonito, para muestra basta un botón. El rey podía nombrar alcaldes en municipios de más de 40.000 habitantes. Sin comentarios, no hace falta comentar el asunto. Y como colofón, en el año de 1857 se promulga una ley de 17 de julio de 1857 de reforma de la Constitución de 1845. Modifica solamente 5 artículos referidos a los senadores y otro referido al funcionamiento de las Cortes. Lógicamente, todos los senadores, digamos, facilita más la labor de que el rey los elija, porque la lista larguísima, farragosísima de gente que podía ser senador se reduce mucho y se depende mucho más de la voluntad real. Esta fue derogada por una única ley con un solo artículo en 1864, pero se promulgó el 17 de julio de 1857, un agravamiento de la Constitución superconservadora del año 45. La Constitución del 45 fue la que tuvo vigor en España hasta la del 69, hasta la de la Revolución Gloriosa. Durante esos 24 años se rigió el país por esa Constitución que fue doctrinaria y normativa, pero que funcionó. Por eso la década moderada, por eso la proliferación de artículos amparados en la libertad de expresión, de artículos críticos, de dibujos satíricos, que fue una época buenísima para la sátira. Siempre se hizo muy famoso, tío que va a una urna y le dicen, ¿usted vota a la izquierda? Dice, sí. Dice, eso es el cólera al hospital. Dice, no, hombre, no, déjeme usted que vote, que no, que la salud es lo primero. Se lo llevaban. Es una caricatura de algo que sucedía con toda realidad. Sirvió como texto fundamental y sirvió como constitución hasta la del 69. Esta constitución del 69 evidentemente se puede llamar democrática con toda la
fin, con toda esa actitud. En primer lugar, el Espadón se murió en 1867, después de decirle al cura que estaba atendiéndolo que no podía perdonar a sus enemigos porque los había fusilado a todos. Esto es histórico, había testigos. General, perdone usted a sus enemigos, dice, no puedo, los he fusilado a todos. La muerte del Espadón dejó bastante libertad de acción a los revolucionarios, que estaban ya muy calientes después de lo que estaba pasando en Europa. Y en el año 68 explotó la Revolución Gloriosa. Estaba la reina tomando los baños en San Sebastián cuando el almirante Topete dio el topetazo de Cádiz, simultáneamente a que Serrano, el general Bolito y Prim, que ya tenía una carrera política impresionante, se pusieron al frente del movimiento y del movimiento de expulsión de la monarquía y la echaron. Fue cuando Prim dijo la famosa frase Borbones nunca más. No aceptó, pero la dijo, Borbones nunca más. Entonces, esta Constitución democrática del año 69 es producto de un movimiento revolucionario. La reina en París asiste a los acontecimientos donde había huido y se había instalado en un palacio que había comprado con el dinero que ella había estado sacando de España a la banca Rothschild, sucursal París. Y entonces tenía su palacio y no tuvo más que ir a tomar posesión de su casa. En la Constitución del año 69 se hizo famosa cuando se supo lo de la reina regente que se había ido a su palacio, que lo había comprado. Entonces se extendió la frase de Talleyrand, que es Talleyrand, primer ministro de la restauración monárquica, después de la restauración monárquica de la Segunda República Francesa, que era un tío muy listo, y dijo, todos los reyes roban, pero los Borbones en demasía. La frase corrió como la pólvora cuando se fue la regente. Bien, se decreta el sufragio universal y se eligen cortes constituyentes por este sufragio universal. La Constitución empieza así: la nación española y en su nombre las cortes constituyentes elegidas por sufragio universal, deseando afianzar la justicia, la libertad y la seguridad, y para proveer al bien de cuantos vivan en España, decretan y sancionan la siguiente Constitución, que no es Constitución de la monarquía, que es Constitución. Entonces, esta Constitución tiene un título primero de los españoles y sus derechos. Especifica esos derechos e incide mucho en la garantía jurídica. Los que tengan derecho de reunión, de asociación, etcétera, sino la garantía jurídica, que es importantísimo, no sea que la interpretación de un policía no tenga el efecto deseado y tenga un efecto innoble porque no tiene una protección jurídica el encausado. Llama la atención que las manifestaciones que están autorizadas se tienen que celebrar de día y los registros, bajo orden judicial, se tienen que celebrar de día y con testigos. Y tiene que haber presencia o bien del registrado o bien de algún familiar y si no, de los vecinos. Y además de día. También dice mucho de lo que es esta Constitución, que decreta la libertad religiosa, y esto es un detalle que a mí me gusta mucho, para todo el mundo, incluidos los españoles que no sean católicos. Lo sabía, en el momento en que en el título primero se daba la nacionalidad española a quien obtuviera una carta de naturaleza, una carta de residencia, pues podía ser luterano perfectamente. Bueno, pues ese era español y no católico, pues también la ley le protegía a él por la libertad religiosa. El Ejecutivo, como es lógico, está en el rey
pero no, el legislativo no comparte el rey con las Cortes. Sin embargo, el ejecutivo prácticamente no se diferencia de los anteriores, puesto que existen los ministros, que son los que son responsables de las leyes. No, se puede pensar que estamos aquí legislando sobre el rey, cuando resulta que en España no hay rey. Era una monarquía vacante, pero en espera de que se pusiera alguien que resultó ser Amadeo de Saboya, pues había que legislar y había que hacer la forma constitucional de la corona. Es muy divertido, las tribulaciones de los aspirantes a la corona son divertidísimas. Es una novela, ¿no? Los aspirantes a la corona, y la caricatura que se hizo dio la vuelta a Europa de Prim con una corona en la mano subastándola, y abajo estaban la reina de Inglaterra, el rey de Italia, el emperador de Alemania, todo allí mirando, ¿no? Pues esto es. El nombramiento como monarca de Amadeo de Saboya fue perfectamente constitucional. No fue un capricho de Prim. Con la Constitución en la mano lo propuso y las Cortes lo aceptaron. No tuvo tiempo de disfrutarlo porque se lo cargaron en la calle del Turco. Pero en fin, el Poder Judicial, los jueces, como está claro, pero las Cortes, ¿no?, en esta Constitución no comparten el poder legislativo con el rey. Y existe una importantísima novedad. Esta Constitución exige que todas las leyes sean de doble lectura, que pasen primero por la Cámara Baja y que de ahí vayan a la alta. Cosa que antes se hacía exclusivamente con los impuestos y la deuda. Y las elecciones a senador en cada provincia, ¿no?, nombraba cada provincia una serie de compromisarios por sufragio universal, y estos compromisarios elegían al senador de la provincia y lo mandaban a las Cortes a Madrid, elegido por los compromisarios de cada una de las provincias. Aunque quizá la función más trascendental de las Cortes es que eligen al regente, cosa que en aquel momento igual tenían necesidad, ¿no?, con una normativa exhaustiva, pero esta. En cuanto al Poder Judicial, hay una importantísima novedad: los jueces por oposición. O sea, se inician las oposiciones al cuerpo de judicatura, sin estorbar a que haya algunos que sean de nombramiento, porque determinadas personas, pues el Consejo de Estado las puede proponer para ser jueces, pero los jueces por oposición, ¿no? Esto sí es una Constitución de alcance democrático. Muy importante, las Cortes aprueban los impuestos antes que los presupuestos. Primero aprueban los impuestos y luego después aprueban los presupuestos generales del Estado, que tienen que estar listos antes del día 1 de febrero. No como ahora. La Constitución se entiende mucho expresamente a las provincias de ultramar, que dice que le afecta, la protege, pero no es óbice para que allí haya leyes que sean más adecuadas a la realidad de dichas territorios, de dichas provincias. El sexenio revolucionario es una historia complicadísima y además muy turbulenta. Primero las gobernaciones de Prim y de Serrano, después los años que estuvo, muy poquitos, el Amadeo de Saboya. Después, a la ida de Amadeo de Saboya, volvió a coger el poder Serrano, que es el único que durante todo este tiempo se puede llamar presidente, porque los demás eran simplemente jefes del Consejo de Ministros o jefes del Ejecutivo, pero en el año de 1873 se declara la República.
y la República necesita una Constitución. Entonces, inmediatamente se hace un proyecto para llevarlo a las Cortes a que lo discutan. Lo que pasa es que el proyecto tiene la pequeña dificultad de que es larguísimo, farragosísimo y complicadísimo. No se entiende cómo pudieron los redactores del proyecto hacer una cosa semejante, ¿no? Pero la hicieron. Entonces, la base de la República, de la Constitución republicana, iba a ser este proyecto que se llama de la siguiente manera: Proyecto de Constitución Federal de la República Española. La nación española, reunida en Cortes Constituyentes, deseando asegurar la libertad, cumplir la justicia y realzar el fin humano a que está llamada, en la civilización, decreta y sanciona el siguiente Código Fundamental. No Constitución, Código Fundamental. El título preliminar dice que todas las personas, no lo voy a leer porque es un poco largo, pero viene a decir que todas las personas están sujetas al derecho natural sin discusión, les afecta el derecho natural, y que los derechos de las personas están por encima de las leyes positivas que puedan venir detrás de ellos. Empieza con el derecho a la vida y a la seguridad y a la dignidad de esta misma vida. Y estos derechos son anteriores y superiores a toda legislación positiva. Se entienden que el derecho natural se tiene que imponer. Y esto es muy interesante. De la nación española, artículo primero: componen la nación española los estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja. Estos tíos sabían que la altiplanicie de Granada no tiene nada que ver con la marisma del Guadalquivir y que la jarquía de Málaga no tiene nada que ver con la serranía de Córdoba. Lo sabían. Por eso hay un estado Andalucía Alta y otro Andalucía Baja. Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba como Estado de la Federación Republicana, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico como Estado de la Federación Republicana, Valencia, regiones vascongadas, y estos estados podrán conservar la actual división en provincias o modificarla según sus necesidades. Y luego tiene mucha gracia el artículo segundo, que dice que las posesiones en África, Fernando Po, Arnobón, Corisco, los establecimientos en África y las Islas Filipinas, ya se les irá dando el Estatuto de Estado cuando progresen lo necesario. O sea, lo ven que no están preparados, no como Cuba y Puerto Rico, que eso sí, porque no se independizaron, claro. Entonces, estos quedan ahí y cuando lo ganéis ya os meteremos en la Constitución Federal. ¿Vale? 3 niveles de administración: el Estado federal, el Estado y el municipio. Entre el Estado y el municipio no hay en medio nada. Se adelantó 70 años a lo que dijo Gerald Brennan en su maravilloso libro Laberinto Español, que debía ser lectura obligatoria para todo el que lo entienda. Decía que quizás la solución en España sería que el gobierno central tomara todas las atribuciones que le corresponden por pura lógica y que el resto se la dejara a los municipios sin ningún elemento administrativo de por medio. Estos lo hicieron. ¿Hubiera funcionado? No lo sabemos, pero desde luego ahí está. Para quien tenga la paciencia de leérselo, porque son 170 y tantos artículos, yo lo he hecho, pero en fin, yo soy así de raro. Tiene cosas que efectivamente parece que están escritas antes de ayer en cualquier república democrática. Bien,
Una vez que Pavía disolvió las Cortes, que por cierto, no es cierto que entrara a caballo en el Congreso, ni siquiera entró el coronel que iba con él, mandó a un cabo y 3 números que llamaron a la puerta y pidieron permiso para entrar, y cuando el presidente se lo dio, dijo que de orden de su excelencia el capitán general que desalojen porque cerramos esto. Eso fue el golpe de Estado de Pavía, muy delicado, pero golpe de Estado, evidentemente. Se cogió el poder Serrano, que en ese momento actuó como lo que podía llamarse un presidente de república, se fue inmediatamente al norte a ver si acababa la guerra carlista, que le estaba haciendo mucho daño, dejó a un tal Zabala de la Puente de presidente interino, y a continuación dejó de presidente interino, mire usted por dónde, a Sagasta, que ahí fue donde empezó su carrera política seria, importante. Bien. Los carlistas todavía tardarían algún tiempo en acabar la guerra, tuvieron que hacer cuando ya estaba aquí don Alfonso XII, pero don Alfonso XII, después del pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto, que fue a principios del otoño, fue un desfile militar. Había puestos de venta de golosinas y puestos de venta de remolinos para los chiquillos, y en ese desfile militar sacó la espada, dijo: marchamos sobre Madrid, venga, marchamos sobre Madrid. Y cuando llegó la noticia, bueno, pues que venga, ya está. Y entonces llamaron a París y le dijeron al rey que se volviera, que lo restituían. Alfonso XII, cuando se fue, tenía 10 años y cuando volvió, 17 para cumplir 18. Entró en Madrid a lomos de un caballo blanco y con gran alboroto y con gran expectación y una especie de catarsis, ¿no? ¿Ven? El año 1874 termina así, y siendo presidente al principio del 74 Cánovas del Castillo, aquel que se había estrenado con Narváez cuando la Constitución del 45 y que había destacado en la Unión Liberal con O'Donnell, había refrenado mucho sus ímpetus moderados y se había barnizado de liberal, por eso llegó a presidente de gobierno, porque era un político habilísimo, sin duda ninguna, y sin perder tiempo se puso mano a la obra a hacer una Constitución. Pero esa Constitución encargó a una comisión. 300 personas estuvieron hablando, discutiendo y escribiendo. Le mandaron los papeles a una comisión de 9 personas, presidida por don Antonio Alonso Martínez, ese que tiene la estatua en la Glorieta, que en su día fue importantísimo. Con la legislación económica fue el que organizó la Hacienda, ¿no? Pero en su momento fue el ponente, en nombre de los otros 9, de ese proyecto constitucional que lo llevó en persona al presidente del Senado. Lo aprobaron en un día. En un día. O sea, la Constitución del 76 no es producto de un proceso constituyente, es producto de un ensayo de constitución de unos señores que estaban tan convencidos, los del resto de la población política, que era tan buena, que la aprobaron en un solo día, punto. Habían pasado muchas cosas en Europa, había pasado lo de Italia, lo de Alemania, la batalla de Sedan, la Comuna de París, estaban ya publicándose los escritos de Marx, incluido un libro de 3 artículos que se llama Revolución en España, que se la encargaron cuando era corresponsal de no sé qué periódico inglés, y eso estaba ya la gente leyéndolo y tal. Pues nada, pues entonces dijeron que efectivamente se aprobó en un día. Eso sí, las Cortes habían salido por sufragio, es decir, habían salido por elección, pero ya está. Entonces, de esta Constitución del año 1876 hay que ir, porque además se cita continuamente las palabras de el señor don José María Jover Zamora, académico que estaba
estaba, en fin, muy enterado y que escribía muchos libros y tenía una gran fama y era académico de la historia, ¿no?, que escribió, a ver si soy capaz de encontrarlo, lo siguiente, que lo quiero leer para no equivocarme. Aquí está. En 1981, su libro Historia de España, Historia Contemporánea, de la colección, una historia en 8 o 10 volúmenes que se editó en Barcelona. Todo analista histórico de la Constitución de 1876 debe partir del hecho de que la dinámica política previa en su se nota que veo poco, pues esto es prevista. Empiezo otra vez. Debe partir de que la dinámica política prevista en su articulado, paréntesis, papel decisivo del cuerpo electoral, de las mayorías parlamentarias que compartían teóricamente con el rey la función de mantener o de derogar gobiernos, cierra paréntesis, no solo no se va a desarrollar en la práctica de acuerdo con tales previsiones formales, sino que no solo no se va a desarrollar, sino que, y esto es demoledor, sus mismos artífices cuentan de antemano con ese desajuste entre la letra y la realidad de su obligación. En una palabra, hicieron una constitución en términos de Levestein semántica para que la hubiera y estuviera escrita, pero sabían perfectamente los que la propusieron y los que la aprobaron que no se iba a cumplir. Por eso la aprobaron en un día. Total, ¿para qué? Pero tiene consecuencias dramáticas, evidentemente. Ahora que los gobernantes tienen en su poder el poder político, el cargo administrativo y el dinero del Estado. Entonces, en el momento en que esta Constitución le da a los parlamentarios, a los gobernadores civiles, a los alcaldes estas posibilidades, pues entonces se desarrolla el estado del caciquismo y el estado del turno de poderes, que a la muerte del rey Alfonso XII, 3 días antes de cumplir 28 años, dicho sea de paso, en 1885, Cánovas y Sagasta lo pactaron. Ya estaba de la práctica, estaba de facto, pero lo pactaron. Y por lo tanto, esta Constitución, que tanta importancia tiene, que duró hasta Primo de Rivera, es decir, hasta 1921, es una Constitución semántica, porque ni los que la propusieron se creían que se iba a aplicar. Y, que ya lo he dicho antes, pero lo repito, por eso la aprobaron en un día. Aprobar una Constitución de 76 artículos en una jornada, cuando era obligatorio debatirlo uno por uno, pues ya está todo dicho. No obstante, el título primero de los españoles y sus derechos no retrocede, mantiene, claro, ¿cómo vamos a retroceder en eso? Ya habrá tiempo de recortarlo, cuando sea preciso, ya habrá tiempo de aplicarle la ley de fuga a los anarquistas, que se aplicó mucho. Si no, ahí está el maravilloso Luces de Bohemia de Valle Inclán. Pues, las Cortes tienen el legislativo otra vez con el rey, y el rey interviene en ese poder legislativo con una gran frecuencia, mucho más de la que fuera necesaria. El Senado vuelve a lo mismo de 1845, es decir, a la designación real, pero gente de élite, incluidos los nombramientos, pero además de ser gente de élite y además de ser nombrado, exiges el rico, tener un mínimo de una renta grandísima para poder ser senador. Está perfectamente clara la intención. El Congreso, que se compone de diputados nombrados por las juntas electorales,
en la forma en que determine la ley. No salen por elección directa. Las juntas electorales, en la forma en que determine la ley, son las que nombran a los parlamentarios. Y el funcionamiento de las Cortes no vuelve a desdeñar la doble lectura, solamente para los impuestos y para la deuda pública. Lo demás, independiente el Senado del Congreso. ¿Qué hay de todo esto? ¿Qué podemos sacar en claro? Bueno, a mí se me ocurre en principio que, en primer lugar, que las constituciones españolas tienen, digamos, un mismo patrón que se le va dando uno u otro sesgo según el péndulo vaya a uno o a otro lado. Y que es una verdadera pena que, cuando se hace una verdaderamente modélica, pues venga un espadón e impida su puesta en marcha. Pero sobre todo, lo más terrible de esto es que la última, que por eso duró 50 y tantos años, la última es un pacto que ya habían hecho los progresistas y los conservadores en Ostende mucho antes de la vuelta de Alfonso XII, para preparar un terreno al bipartidismo y a la intervención directa de los próceres locales y de los próceres nacionales, y por lo tanto desaparece, aunque quede en la práctica unas elecciones para elegir a unos compromisarios que van a nombrar pues evidentemente se ha cargado el sistema democrático o liberal que había aparecido en otras ocasiones anteriores. Pero así están las cosas, y esto es lo que sucedió en la España del siglo XIX, que, como yo siempre digo, la historia de España tiene 2 siglos apasionantes, que además pueden producirle muchos quebraderos de cabeza al que los estudia, que son el XVI y el XIX. Los demás pierden mucho interés. Entonces, el turno de poder es a partir de ahí. A la muerte del rey Alfonso XII, la regente María Cristina, se vuelve a llamar María Cristina de Habsburgo-Lorena. El episodio del nacimiento póstumo de Alfonso XIII, que es uno de los 2 casos en la historia de Europa que nace rey, el otro es un francés del siglo XIV, y todo este desarrollo que dio lugar, pues, a la España estancada en ese caciquismo y en ese inmovilismo que Pío Baroja refleja excelentemente bien en su magnífico libro El árbol de la ciencia, que también sería un libro de desear que lo leyera todo el que lo pudiera entender. Y por mi parte, pues esto es todo. Espero no haber sido muy pesado, y gracias por oírme y gracias por venir.